Sí. Mire, para eso tenemos que entender qué es la ideología de género. Estamos hablando de la ideología de género y no hemos dicho bien qué es. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su realidad natural y explican la sexualidad humana sencillamente por la cultura. ¿Esto qué significa? Bueno, que ahora la variable significativa a la hora de explicar la sexualidad humana pasa a ser las relaciones culturales, pasa a ser la sociedad, la cultura, la construcción cultural, como se dice. Y obviamente el antídoto hacia esa opresión es la autopercepción. Yo me libero de esta sociedad que me obligó a ser hombre, vestirme como hombre, tener el pelo como hombre, autopercibiéndome, por ejemplo, como una mujer. O, ¿por qué no, por ejemplo, autopercibiéndome como un gatito? Que es algo que ya existe en Europa, se llama transespecie. O ¿por qué no autopercibiéndome como un nene de 6 años? Que también existe. Bueno, eso es más común. Pero eso ya está pasando en Europa, por ejemplo, en Canadá. En Canadá ya hay un caso de un señor de 56 años que se autopercibe como una nenita de 5 años o de 6 años, usa ropita de mujer, babero, qué sé yo. Y hace 10 años de este señor la sociedad hubiese dicho: pobre señor, debe tener algún tipo de problema. Y hoy en cambio los medios ponen la noticia: bravo, se liberó, es una niña que está metida en un cuerpo de un hombre de 56 años, tiene derecho a ser incluida en la sociedad, y ese derecho incluye, por supuesto, el derecho de ir a un kindergarten, ¿no? A un jardín de infantes. Y ese señor hoy en día va a un jardín de infantes, frente a todo el peligro que significa para los chicos. Pero más allá de eso, en la filosofía misma de la ideología de género, que significa desarraigar a la sexualidad de su naturaleza, desarraiga por añadidura todos los límites, porque la naturaleza es la que nos limita. Yo no me puedo tirar del 10º piso, no por un precepto cultural, sino porque la ley de la gravedad me va a hacer estrellar contra el piso. Si decimos que la sexualidad humana no es naturaleza, sino cultura, decimos que la sexualidad humana no tiene ningún límite. Entonces, ¿qué pasa? Aparece toda esta pluralidad de géneros, que en muchos países ya se reconoce, por ejemplo, el género de la pedosexualidad. ¿Qué es la pedosexualidad? Bueno, el género que tiene su orientación hacia los niños. El sexo intergeneracional es la nueva forma, conforme a la ideología de género, de llamar a la pedofilia. En algunos otros países anglosajones le llamarán boy lovers, child lovers, los que aman a los niños. Son lindos motes para conductas no tan lindas. En Holanda, por ejemplo, los movimientos feministas apoyan con solicitadas públicas a los pedófilos de Holanda. En Holanda, en el año 2006, nació ya el primer partido que solamente pide la pedofilia. Toda su plataforma política es un ítem: la legalización de la pedofilia. En Holanda también, por ejemplo, ya hay sexólogos que están pidiendo que el Estado sea el que produzca la pornografía infantil. Una de las feministas más famosas de España en este momento, que es Lola Pérez, si no me creen, por favor búsquenla por Twitter. Tienen que tener estómago para seguirla por Twitter, porque se van a encontrar con tweets como, por ejemplo, el siguiente. Ella se pregunta por Twitter: ¿qué tiene de malo, por ejemplo, querer tener relaciones sexuales con un bebé muerto? Y claro, ¿qué tiene de malo si la sexualidad queda librada al arbitrio de la cultura? Ninguno. Tendría algo de malo si hay algo de natural en nuestra sexualidad, que es precisamente con lo que barre la ideología de género. Así hay ejemplos en todo el primer mundo sobre cómo la NAMBLA, por ejemplo, es la internacional pedófila más importante que tiene sede en los Estados Unidos. Otra vez, si el público tiene estómago, entra en su página web, es NAMBLA, búsquela por Google, NAMBLA, NAMBLA, es una página de pedófilos. Lean sus notas, lean sus artículos, que todos obviamente tienden a legitimar y normalizar la pedofilia, y van a ver todos los argumentos de los ideólogos del género plasmados allí mismo. ¿Por qué? Porque, quiera sea o no, la ideología de género le abre las puertas a las peores perversiones, incluyendo la zoofilia, que ya ha sido legalizada en Canadá hace más o menos 8 meses, es decir, las relaciones sexuales con las bestias. Y en Suecia, por ejemplo, ahora se está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los muertos, y el incesto, es decir, las relaciones sexuales con los familiares próximos. ¿Conforme a qué? Conforme a los argumentos de la ideología de género, por supuesto. No hay límites.